Education, profession, technology. Learn painting from wherever you want and connect with your passion. Online Artist, Digital Artistic Training Services. El proceso creativo. Buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo estáis? El proceso creativo. ¿Te falta imaginación? Qué cuestión más importante para nosotros los pintores, ¿verdad que sí? A que te lo has planteado muchas veces. Bueno, pues si quieres saber cómo yo he solucionado este problema, pues quédate y te explico y te doy algunas claves. Intro y empezamos. Pues sí, chicos. Yo siempre, yo lo reconozco, me voy a sincerar totalmente con vosotros. Yo una de las cosas que siempre admiré de los pintores, de los grandes, de los que me gustaban desde chiquitito, era precisamente la capacidad de crear. Porque yo, desde chico, a mí se me daba muy bien el dibujo, pero era totalmente incapaz de dibujar nada si no lo veía. Y evidentemente pintar nada si no lo veía. De hecho, yo creo que una de las claves, una de las razones por las cuales me decanté desde un principio con el retrato fue precisamente porque no tenía que imaginar nada. Al contrario, se me daba bien el dibujo y me resultaba fácil captar el dibujo tal y como era, de los gestos, de los ojos, la boca, y no tenía ningún problema. Y entonces, pues era lo que se me daba bien. Yo no era capaz de imaginar y de hacer algo que no estuviera viendo, y entonces me refugié en el retrato. Llegué incluso a pensar que era una empresa imposible para mí. O sea, yo incluso fue de las épocas que yo estaba convencido en que tenía que ser un don con el que hay que nacer. Cuando ya había tirado la toalla y ya había renunciado, bueno, pues me refugio en el retrato y ya, pues mira, renuncio a intentar crear nada. Esos son para compañeros. Entonces no eran compañeros, entonces eran para mí mis admirados pintores. Pues para ello, porque yo no soy capaz de esto. Pero cuando había tirado, como digo, la toalla, me planteé y comprendí que a lo mejor era un problema, que el problema mío era un problema de concepto. A ver, yo, por aquel entonces yo creía que crear algo pintando o dibujando era cerrar los ojos, imaginármelo y luego plasmarlo en el papel o en el lienzo. Y digo, a lo mejor va a ser un error de que esto no funciona así. A lo mejor no se trata de esto. Yo por aquello que en otros vídeos he hablado de no tires nunca la toalla, no renuncies nunca a algo que tú quieras conseguir. Y entonces me puse a pensar y darle otra vuelta de tuerca a la cuestión y verlo desde otro punto de vista. Entonces digo, porque, a ver, a mí me llamaba la atención que, por ejemplo, cada pintor tenía
diríamos, unas características en toda su obra. O bien era el tipo de pincelada, o bien era la forma de construir sus obras, toda su obra, en fin, que tenían un sello especial, pero no ya por la impronta y tal, lo que decimos la firma, ¿no? Lo que hablamos de la firma del pintor, no, sino que había unas técnicas específicas que veía que se repetían en todas las obras de cada autor. Sobre todo, yo empecé a plantearme todo esto con el tema de la acuarela, os lo aseguro. Yo estaba refugiado en el retrato y no me planteaba nada de la creatividad. Pero cuando me empecé a meter en el mundo de la acuarela vi que sin creatividad la acuarela era imposible. Y entonces digo, pero contra, si es que siempre hacen lo mismo, si es que la idea es esta. Y entonces empecé a estudiar el tema de decir, bueno, a ver, si estudio a los grandes, las rutinas, las técnicas que utilizan, lo mismo puedo aprender a crear, ¿no? O aprendo el proceso creativo en que consiste. O puedo conseguir yo un día crear. Y me puse a estudiar estas técnicas, estos comportamientos, viendo pues, lo que vosotros tenéis al alcance de la mano aquí en Internet, cada uno de vosotros, tutoriales, asistiendo a masterclass, en fin, estudiando un poquito, ¿no? Preocupándote por estudiar a los grandes, ¿no? Y entonces me di cuenta de una cosa, que efectivamente yo estaba equivocado y que era una cuestión de concepto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, lo que parecía que era un proceso creativo era simplemente la aplicación de unas técnicas y unos procesos muy bien estudiados, acompañados de unos recursos técnicos o unos recursos, lo que yo hablaba aquello en las entrevistas con Massimiliano Iocco, Igor Saba y tal, de la buchaca, de los recursos que nos vamos echando a la buchaca conforme vamos aprendiendo, que se van aprendiendo y que los vamos adquiriendo como adquirimos cualquier técnica de pintura. Y por otro lado, me di cuenta que también que crear no era solamente hacer algo que no vemos, sino que también podíamos crear pintando las cosas que vemos, pero no como las vemos. Es decir, aquello que yo os he hablado tantas veces de la soltura. El no tratar de pintar lo que vemos como lo estamos viendo, sino suéltate. Píntalo como a ti te salga. No trates de reproducirlo como lo estás viendo, sino como a ti te salga. Ya estás creando. Luego entonces me encontré que existen dos conceptos distintos al que yo tenía para el proceso creativo. Uno, una serie de técnicas y de procedimientos que podemos aprender siempre que vayamos adquiriendo unos recursos para apoyar esas técnicas y esos conocimientos. Y el otro, pues es intentar pintar las cosas lo que vemos, pero no como las vemos. Yo sé que todo esto es muy complicado y yo creo que esto es la piedra filosofal o ¿cómo le podemos llamar? La caja de Pandora no, porque una vez dije lo de la caja de Pandora y me equivoqué, porque la caja de Pandora por lo visto era algo muy, muy malo, muy negativo. No, quiero decir que creo que este es el sueño de cualquier aficionado a la pintura, llegar a ese proceso, diríamos, creativo o alcanzar ese proceso creativo cuando todos, yo creo que todos, cuando hemos sido o somos aficionados o cuando hemos sido aficionados a la pintura, siempre hemos admirado esa capacidad que tienen otros autores, otros pintores de crear y nosotros nos vemos incapaces de pintar nada que no estemos viendo. Pues chicos, yo lo que no voy a hacer es negar que efectivamente existen genios que nacen con ese don. Yo, yo no voy a negar eso porque estoy convencido de que existe y que unos tienen más facilidad que otros. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Mi hijo
hijo Pablo, cuando pequeñito, su juguete era pues, como el mío, como yo tuve también el mío, un papel y un lápiz. Y yo me acuerdo que con 7 años hacía unos personajes de cómic que yo decía, ¿de dónde la has sacado, Pablo? Y me decía, no, no lo he visto en ningún lado. Y yo muchas veces pensaba, la madre que te... Cuando yo lo único que era capaz a su edad de pintar era el Pato Donald, viéndolo al Pato Donald y pintando tal y como veía el Pato Donald o Mickey Mouse. Pero no tenía la capacidad que él tenía. Luego, yo creo que sí que existen personas que nacen con esa imaginación que otros muchos no tenemos. Pero lo que sí me convencí con el tema de la acuarela es que podemos, si no tenemos esa capacidad, si no tenemos ese don, podemos adquirir ese don. No el don en sí, sino podemos aprender a crear. A ver, evidentemente, de fácil, nada, olvídate, ¿de acuerdo? Lo que sí digo es que yo, habiendo sido incapaz de conseguirlo, ahora hago mis pinitos y hago mis cosas. Y eso es lo que os quiero enseñar, cómo he llegado a hacerlo o cómo lo hago, ¿vale? Para ver si os puedo ayudar. Vamos a ponernos, y os voy a hacer un ejemplo, vamos a ponernos en el primero de los dos conceptos que he hablado. El de utilizar una serie de técnicas y unos procesos bien estudiados acompañados de unos recursos, ¿de acuerdo? Que ya debemos de tener y de adquirir y que podemos tener y adquirir, ¿eh? O sea, que no son imposibles, que los podemos tener y aprender. Vamos a referirnos a eso, porque del otro concepto de pintar lo que vemos, pero no como lo vemos, para eso ya os he hablado mucho con el tema de la soltura. Y en eso consiste solamente en soltarte pintando, en no importarte el resultado y decir esto lo voy a pintar de aquí, con el estómago, no con la inteligencia, no con mi arte, sino de aquí, como me salga. Ya estarás creando seguro. Así que o nos vamos a ir aquí al caballete que os he preparado para deciros, para poner un ejemplo de todo esto que os he hablado, de esas técnicas, de esos procedimientos que siguen para crear, para un proceso creativo, que es como yo actualmente lo estoy siguiendo y creo que ya con eso me estoy dando con un canto en los dientes porque para mí estoy cumpliendo absolutamente un sueño y espero que te sirva para que vosotros también lo cumpláis. ¿De acuerdo? Vámonos y os explico un poquito. Vamos a ver, chicos. Mirad. Os he traído aquí un ejemplo, pues que está tan de moda, ¿no? El tema de acuarela y el tema de el paisaje urbano. A ver, mi idea es... A ver, es que voy a coger aquí, que por cierto, no sé si utilizar, porque no se va a ver bien, pero voy a utilizar el bolígrafo. Perdonadme, pero es para que lo recoja bien la cámara. Mirad, se trata de lo siguiente. Yo quiero hacer algo creativo de este paisaje urbano. ¿De acuerdo? Y estoy convencido de que si no sigo lo que os voy a contar ahora, el procedimiento, los procedimientos y la técnica que os voy a contar ahora, pues seguro que lo pintaría absolutamente todo, tal y como lo veo. Incluso si pintara personas que a lo mejor ni me atrevería, pues las trataría de pintar tal y como las vemos. Además, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no me faltaría ni una. Pintaría todo, las farolas, los estos de aquí de la barandi, del murete del puente, esto es Praga. Y lo pintaría todo tal y cual, las ventanas, las puertas, todo igual, seguro. El margen que mi cerebro me daría para poder crear algo de esto sería nulo, ninguno. ¿Ok? Bien, pues vamos a intentarlo, como os he dicho, estudiando a otros autores. ¿Qué rutina
y cómo ellos, qué técnicas utilizan para, diríamos, hacer ese proceso creativo. Vamos a utilizar, por ejemplo, os he traído aquí una obra de Tim Wilmot, ¿vale? Una acuarela de Tim Wilmot. Vamos a estudiar la acuarela de Tim Wilmot. Vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a los edificios, ¿qué hace Tim Wilmot? Pues Tim Wilmot dice, los edificios más cercanos, más oscuros. Vale. Y observo que las ventanas aquí son con trazos más gruesos, se notan más, las define más que aquí, que ya son líneas solo, y aquí ya no hay ni ventanas. Pero eso sí, coloca un elemento distintivo, porque esto, dime tú a mí de qué ciudad es, no tengo ni idea. Pero seguro que el que conozca este edificio, esta ciudad, el que sea de esta ciudad reconocerá esta calle por este edificio que tenemos aquí. Por este panteón, por este otro, 1, 2 y esta cúpula. Seguro que conocen. Luego, lo primero que utilizan es que es un elemento, un edificio concreto que defina esa ciudad, para ubicar al espectador en esa ciudad, porque lo demás no hay ni letreros de una tienda conocida, no hay nada, absolutamente nada. Es solamente la forma y además solo la forma superior de los edificios, no tiene más detalle. Y además, como hemos dicho, en cuanto al color, para la lejanía utiliza tonos más claros, tirando a los azules, y en los más cercanos tonos más cálidos, o sea, allí más fríos, y aquí tonos más cálidos y todo más oscuro en primer plano. Bien, aparte de eso, como elemento, diríamos, arquitectónico, solamente utiliza eso. Porque lo demás, si yo esta acuarela la veo, ¿en qué me fijo en esta acuarela? Me fijo en este personaje, en estos dos que están andando y en estos tres que vienen para acá. Nada más. Y me fijo además en el juego de sombra aquí y luces en el suelo. Nada más. No tiene nada más. Pero ahora empiezo a estudiar un poquito más a fondo y digo, mira, la figura, por ejemplo, las piernas no están hechas. Los cuerpos tampoco, son manchas. Solamente que tienen en la parte superior todo una mijita blanca, ¿vale? Pero las formas da igual, no son cuerpos bien hechos, no están estudiados, no están perfectamente dibujados, son manchas. Ok, pero es que además observo que todas las cabezas están sobre fondo oscuro. Fijaros, la luz arriba en el cielo, la luz aquí, los edificios a contraluz y las figuras que la parte de las cabezas están sobre fondo oscuro. Que además un fondo oscuro que va de principio al final. Menos oscuro, igual que pasa con los edificios, menos oscuro en la parte de allá y más oscuro en la parte más cercana. Bien, pues si yo me pongo a observar esto y observo este de aquí, y yo ahora quiero pintar esto, pero aplicando esta rutina y esta técnica que utiliza Tim Wilmot, me puedo poner a imaginarme mi propia pintura, mi propio cuadro. En principio, para llevarle la contraria, porque aquí veo que hay mucha carga aquí poca carga, pues entonces lo que voy a hacer es, para quitarme ya la influencia de mi cerebro de tratar de pintar todo, digo, pues en vez de formato horizontal, voy a cambiar y lo voy a poner en formato vertical el cuadro. Bien, pues entonces elijo utilizar un formato vertical. Venga, nos ponemos aquí nuestro formato vertical. Eso sí, chicos, cuando he dicho antes técnicas y procesos bien estudiados, que es lo que hacen ellos, es porque seguramente la mayoría hacen lo que yo estoy haciendo. Un boceto previo de la idea. Es decir, no se ponen directamente a pintarlo, sino que lo estudian primero, hace su boceto de cómo quieren ellos, qué es lo que quieren representar y cómo lo quieren representar, y después se ponen a hacerlo.
ya sabiendo, teniendo aquí lo que decía tantas veces Álvaro Castañé, hasta que yo no veo la acuarela hecha en mi mente, no me pongo a pintarla. Pues vamos a estudiar, vamos a seguir estos procedimientos de Tim Wilmot y los vamos a aplicar aquí. Bien, elemento fundamental que voy a hacer de dibujo, pues es el puente aquí. Que en el puente, fijaros que en la fotografía no hay una luz como tenemos aquí en Tim Wilmot. Pues nosotros se la vamos a poner como Tim Wilmot. Nosotros vamos a poner aquí una luz potente. El punto de fuga vamos a fijarlo donde está este señor de aquí, en el centro más o menos, un poquito a la izquierda, aquí un poquito a la izquierda. Vale, pues si aquí tenemos el punto de fuga, pues vamos a trazar aquí la barandilla esta. Vale, una barandilla ahí. Aquí nuestra calzada que está, pues aquí abajo, pues aquí abajo. Vale. Y ahora aquí nos traemos la barandilla esta. Desde aquí a aquí, vamos a ponerlo aquí. Y de aquí a aquí, más ancha aquí. Ok. Ya tengo esto de aquí. Esto de aquí y esto de aquí. Ok. Vale. Digo, bueno, pues ahora voy a ubicar el elemento principal, que es el arco este, que es el edificio característico de la ciudad, que me va a ubicar al espectador en esa ciudad, en ese paisaje, y yo lo que hago ahora, pues, es trazar esta línea aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer. Voy solamente a hacer el contorno del edificio. ¿Ok? Vale, contorno del edificio, aquí hacia abajo. Y ahora digo, vale, ya tengo esto. Aquí pongo un arco que tiene aquí ojival, gótico. Vale. Nada más, no pinto nada más, porque ahí quiero que entre luz por ahí. Ahora, la idea de las luces. Todo tiene que estar a contraluz, luego las luces están detrás. Allí tengo otro edificio, allí al fondo. No me olvido de esta estatua, ¿eh? Vale. Vamos a eliminar cosas. Es otra forma también de crear, quitar elementos. Aquí tengo un edificio que es así, ¿vale? Y después tengo aquí, estos edificios solamente voy a hacer lo que son las partes superiores. Aquí este que es más característico, esta torre de aquí, que tiene esta forma peculiar. Eso es un boceto. Aquí y luego aquí otro edificio que me aparece como aquí y ya está. Ya tengo hecho el dibujo. Mi elemento principal, ¿cuál va a ser? Los personajes. Mi objeto de mi cuadro va a ser los personajes, no los edificios. Con lo cual empiezo aquí a colocar personajes aquí. Aquí había puesto la cabeza de uno, pues aquí vamos a ponerlo aquí más grande, que viene aquí como en primer término. Venga, un personaje por aquí. Uno ahí. Aquí va a haber otro, un poquito más lejano. Incluso dos que vienen juntos. Un grupo de dos que vienen aquí. Otro que viene por aquí, a esta misma altura, que viene aquí.
otro aquí más cerca, detrás de él, también otro grupo de 2, allí un grupo de 3, pequeñito, más lejano. Ahí va. Y aquí podemos poner otro, si queremos otro más cercano aquí, y en primer término aquí, que nos cubra aquí para todo este espacio. Aquí. Vale. Chicos, ya estoy haciendo lo que hace Tim Wilmot. Personajes nada más, contornos de los edificios. Vamos ahora a darle los volúmenes, vamos a ver el enfoque que le vamos a dar a eso. El cielo, lo más claro que hay, tenemos toda la luz. Este edificio es el más oscuro que vamos a poner, no solamente porque es el color que ya tiene, que es más oscuro que los demás, sino que además es el que más cercano tenemos, luego entonces más oscuro. Quiero ya ver desde el principio, en este boceto, el efecto que voy a tratar de conseguir con las luces. Bien. Lo dejo así en principio y ahora digo, estos edificios de aquí atrás los voy a poner más claros. ¿Os dais cuenta? Más claros, más lejanos, más claritos. Lo voy a rayar ahora. Suave. Todo suave, solamente dejar la parte de arriba, el contorno de los edificios en la parte superior. Vale. Ok. Este edificio de aquí, igualmente. Pues este edificio de aquí, igualmente. Ahora mismo lo tengo en la misma valoración tonal. La barandilla, igualmente, también tiene que estar en oscuro. Y aquí, en oscuro. Vale. El suelo, más y más luces. Bien. Voy ahora a potenciar en la oscuridad del edificio principal. Vamos a potenciar. Allí tengo claridad al fondo, pero voy a poner allí algún elemento para distinguir allí un poquito, que no sea tanta la luz. Pero ahí está el efecto de luz. Digo, si aquí tengo la luz detrás de un contraluz y tengo que separar esto de esto, tengo que oscurecer un poquito más de esto, pero dejarlo aquí, pegando aquí, más clarito, para darle una profundidad ahí. Luego entonces oscurezco la parte esta de aquí. Y dejo más claro la parte de aquí. El filo este de la barandilla, del murete de la barandilla, del puente, lo dejo, sí, más oscuro. Y oscurezco la parte de arriba para darle la entrada de luz por detrás. Esto de aquí, pues valoro y digo, esto lo tengo oscuro, ese un poquito más oscuro, pues voy a oscurecer aquí un poquito más, pero solo en la parte superior y en este panteón de aquí. Y nada más. Y esto de aquí un poquito más oscuro, que se va a ir aclarando hacia abajo. Y aquí insinúo ahí el ojo este que tiene aquí, la ventana esa, y nada más. Y aquí, si acaso, dos trazos aquí y nada más. Nada más, así de simple. Una estatua que hay aquí arriba, aquí un pico y nada más. Y ahora lo que voy a hacer, fijaros, es unir el elemento principal, el más oscuro que tengo, con el resto para que luego los personajes se me queden con los cuerpos, con las cabezas, con fondo oscuro. Con lo cual uno esto de aquí con esto y dejo los personajes en medio. Sobre el fondo oscuro.
y oscurezco más detrás de los personajes. Hago aquí un poquito más oscuro, como si hubiese aquí un de estos más cercano, un edificio más cercano. Y ahora lo único que me falta es una sombra para los personajes sobre el suelo. Oscurecemos más el elemento principal, haciendo muy rápido, el tiempo vuela. Y ahora me ha dejado de escribir. No, está bien. Aquí ahora le insinúo pues como una ventana que tiene aquí una línea más gruesa, como si le quisiéramos poner aquí un poquito más de detalle, pero sin ponerle detalle, solamente oscuridad. Resaltamos ahora los elementos que queremos destacar. Y fijaros de qué forma he conseguido hacer un proceso o una obra original sin poner la estatua, sin poner la farola, y siguiendo y fijándome y aprendiendo de cómo lo hacen otros maestros. Y no he tenido que nacer con el don de poder haber hecho esto de esta fotografía solo, sino que me apoyo aprendiendo de otros. ¿Ok? Fijaros de qué forma podemos hacer un proceso creativo sin necesidad de haber nacido con ese don. ¿De acuerdo, chicos? Esto es el comienzo, porque claro, ahora dirás tú, ¿y los personajes cómo lo has hecho? Pues mira, chicos, los personajes los he hecho porque me he preocupado mucho de practicar mucho con el pincel, solamente el cómo construir un personaje sin necesidad de verlo. ¿De acuerdo? Es decir, que esto también se aprende. ¿Vale? Aquí, una persona aquí con un bolsito o lo que sea, una mujer con un bolso. ¿Vale? Y eso lo he practicado mucho. Si tú dices, yo es que soy incapaz porque nada más que me pongo a pintar a una persona y me sale un muñecajo. Chico, ¿por qué no lo has practicado? O a lo mejor nadie te ha enseñado cómo hacerlo. O no te has fijado cómo lo hacen otros. O has hecho unos cuantos, no te han salido y has tirado la toalla y no has seguido insistiendo. Todo esto que tanto admiramos, que te hacen un personaje en cualquier postura. Muchas veces lo he visto con Castañer, ¿no? Cuando te pinta el típico que va en la bicicleta y cómo le salen al tío, qué maravilla. O a Miguel Ángel Lacal cuando hace un perrito. Es que, chico, le salen los perros ahí con tres y ya tiene un perro perfectamente que lo estás viendo hasta saltando, ¿no? O moviéndose, o moviendo la cola. Todo eso es práctica, eso es a lo que yo me refería con esos recursos adquiridos que son frutos de práctica, práctica y práctica. Ya no es cuestión de imaginación, que también la vas a desarrollar practicando los personajes, porque cuando tú cojas con un pincel, con un simple pincel, y hagas, vamos a ver aquí, chicos, si os lo puedo enseñar. Con óleo lo voy a hacer. Si tú con un simple pincel eres capaz, por ejemplo, de decir, venga, una cabeza ahí, eso va a ser la cabeza, una pincelada. Y ahora te coges un color oscuro, por ejemplo, este, y haces una mancha aquí y dices, pues venga, aquí un hombro, aquí otro hombro un poquito más alto, venga, para acá, un poquito de barriguita, aquí, venga, uno y otro. Si tú eres capaz de practicar esto, pues seguro que te saldrán lo mismo que me salen a mí, igual que le han salido a todos, y te empezará a también a echarle imaginación, como lo hace Castañet tantas veces que os lo he enseñado, que él coge para enseñar esto, que dice, venga, una mancha, así,
Y ahora de ahí empieza a imaginar qué personajes salen de ahí o qué personajes pueden salir de ahí. Pues mira, vamos a hacer un personaje, venga, vamos a hacer personita ahí de eso. ¿Qué me imagino yo? Pues mira, esto está saliendo por aquí, aquí una cabeza. Venga, ahí una cabeza. Ahí, aquí otra. Dos personas que están juntas aquí. Ahí. Una pierna por aquí. Vale, van andando para allá y otra para acá. Venga. Y ahora esta de aquí, aquí que puede haber. Aquí me imagino yo alguien que está hablando con ella. Pues venga, alguien que está hablando con ella un poquito más alto, para acá, que está incluso agachado aquí. Venga. ¿Veis? Si hacéis estos ejercicios así rápido y sois capaces de sacar de una mancha unas personas, os saldrán distintas posturas sin daros cuenta. No hay que estudiar, yo la quiero agachada. No, haces una mancha y verás como seguro que te encuentras una persona agachada. Es también cuestión de desarrollar un poquito la imaginación, de forzar un poquito la imaginación. Diría uno, dice, tómate algo alucinógeno y así tendrás más imaginación. No hace falta. Es simplemente, es cuestión de practicar y los primeros no te saldrán y al final te salen. Seguro que te salen. Todo lo que sea, chicos, querer tener constancia y emplear mucho trabajo, al final se obtiene la recompensa y podemos conseguir aquello que tanto soñamos. ¿De acuerdo? No hay nada imposible. Sé, como he dicho antes, que existen, porque lo hay. Gente que nace con ese don, con esa capacidad de imaginación que son, pues lo he vivido yo, y son capaces de hacer cosas con dibujo y pintura inimaginables para uno. Existen. Pero los que no hemos nacido con esa capacidad, podemos desarrollarla. Así que, chicos, proceso de creación, te falta imaginación, depende de ti el poder conseguirlo. Y lo puedes conseguir. No te quepa la menor duda. Ahondaremos en este tema en otros vídeos, ¿de acuerdo? Porque es un tema, ya te digo, que a mí me ha traído durante toda mi vida como pintor, siempre con la preocupación de que yo no era capaz. Y al final, pues más bien, más mal, pero lo estoy haciendo. Y con lo cual estoy súper orgulloso de lo que he conseguido hasta ahora y lo que me falta por conseguir, que es mucho. Nos vemos el próximo jueves, chicos. Gracias como siempre. Y no sé, hablaremos de otro tema. Y si me lo pedís o me dejáis en los comentarios que queréis seguir desarrollando este tema, hay otras posibilidades. Podemos estudiar a otros cómo lo hacen otros maestros y nosotros ir desarrollando, haciendo ejercicios poquito a poco para desarrollar no nuestra imaginación, sino ya nuestro proceso creativo. ¿De acuerdo? Nos vemos, chicos.